Bienvenidos queridos y amables suscriptores. Somos Entretenimiento Viral. El general que dirigió la contrainteligencia militar de Venezuela con Chávez y Maduro, apodado El Pollo, rompe su silencio en esta entrevista exclusiva para El Mundo.es desde la prisión de Extremera, donde está recluido desde abril acusado por Estados Unidos de conspirar para introducir en su país cocaína de las FARC. ¿Qué hay de cierto en los vínculos que le atribuye Estados Unidos con redes de narcotráfico y que han motivado su reciente detención y encarcelamiento en España? Para responder a esta pregunta sería suficiente con leer la documentación que ha remitido Estados Unidos a las autoridades españolas. Absolutamente nada. Jamás he tenido relación alguna con ninguna red de narcotráfico. Durante mis años como director de contrainteligencia militar combatí el narcotráfico cuando me fue posible. He intentado defenderme de esas graves acusaciones de todos los modos posibles, pero resulta muy difícil defenderse de acusaciones genéricas y abstractas, algunas, y absolutamente carentes de pruebas, las otras. Estados Unidos le acusa de intentar introducir en 2006 5 toneladas de cocaína de las FARC en un avión que tuvo que aterrizar de emergencia en México, y su nombre figura desde hace años en la lista negra de dirigentes chavistas sancionados por sus relaciones con el narcotráfico. Esa lista negra no es más que una herramienta de chantaje político de Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice el mismo Departamento del Tesoro americano, cuando especifica que esas sanciones son una medida de presión para provocar el cambio de conducta del sancionado. Después de tantos años acusándome de lo mismo, no son capaces de ofrecer un relato mínimo de lo que supuestamente he hecho, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. También se le llegó a relacionar con la guerrilla colombiana de las FARC e incluso con Hezbollah. Jamás he tenido relación con ningún grupo terrorista. Mi relación con las FARC se debió a razones humanitarias y se limita a 2 eventos específicos: la resolución del secuestro del empresario venezolano Richard Bolton alrededor de 2001 y la asistencia a las primeras conversaciones para la paz de Colombia alrededor del 2012. Siempre cumpliendo mis funciones, por orden del presidente Hugo Chávez, y bajo el pleno conocimiento de los presidentes Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, respectivamente. Estados Unidos se basa en una serie de documentos intervenidos en el ordenador del excomandante de las FARC Raúl Reyes, en los que se aludía a la entrega de armas y a negocios conjuntos que le implican. Sobre el famoso contenido del ordenador de Raúl Reyes debo decir que jamás conocí a ese señor. Jamás hablé con él, jamás traté con él de ningún modo, nunca se entregaron armas a nadie y nunca hubo actividad económica. Además, la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinó que las supuestas pruebas obtenidas en el computador de Reyes eran ilegales porque se evidenciaron grandes irregularidades en la cadena de custodia. ¿Qué motivación lleva entonces a Estados Unidos a arremeter contra usted si las acusaciones no son ciertas? Estados Unidos siempre ha tenido interés en mí por lo que sé, y por lo que en un momento representé para Hugo Chávez. Nunca me doblegué a sus intereses ni lo haré ahora. Hay una parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que sabe perfectamente que jamás he tenido relación alguna con los crímenes que los fiscales americanos pretenden adjudicarme. El gobierno de Venezuela expulsó a la DEA, Administración para el Control de Drogas Americana, de Venezuela en 2005 tras declarar a sus miembros personas non gratas. ¿Cómo ha influido aquella decisión en la acusación contra usted? La DEA, tras años de colaboración con el gobierno de Venezuela, fue expulsada por decisión del presidente Chávez. La razón es sencilla: operaba en Venezuela con plena libertad, y de esa libertad pasó al abuso y al mal uso de esa confianza. Violó derechos fundamentales y ya estaba en curso en actividades de espionaje militar. El presidente Chávez ordenó su expulsión de manera soberana y desde ese momento agentes de la DEA y fiscales me consideraron responsable de esa decisión. La DEA tenía sedes operativas en algunas áreas militares venezolanas y algunos de sus miembros, para justificar sus abusos ante su gobierno, me intentaron culpar de su expulsión, cuando los únicos responsables fueron ellos mismos. Nunca aceptó que fuera expulsada de Venezuela por sus prácticas ilegales y, por supuesto, debe haber un responsable. La propia DEA le ha llegado a atribuir la orden de asesinar a uno de sus agentes encubiertos. En primer lugar, nunca he dado órdenes de asesinato. En segundo lugar, ese agente encubierto tiene nombre y apellido, se llamaba Luis Rodríguez, era un fiel colaborador y un gran amigo mío.
La DEA tampoco aceptó nunca que el agente encubierto era un doble agente, que prestó grandes servicios a Venezuela. O quizás sí lo sabía y de ahí se origina su asesinato. Otra de las acusaciones que han vertido contra usted las autoridades americanas es que ha manejado toda la estructura del narcotráfico en Venezuela y que cobraba de los cárteles. Como puede usted comprobar con esa genérica acusación, es difícil defenderse. No se ve ni un solo dato, ni una sola fecha, ni un solo hecho. Yo pregunto, ¿no parece dudoso que tras tantos años de acusaciones no se ofrezcan acusaciones más claras y contundentes? Después de ser un hombre destacado de las Fuerzas Armadas de Venezuela, el responsable de la contrainteligencia militar durante 8 años, 2004-2012, y diputado del partido de gobierno, decidió romper con el ejecutivo de Nicolás Maduro en febrero. ¿Por qué adoptó esa decisión? En tan solo 2 años desde la muerte de Chávez, el deterioro de mi país y el sufrimiento de los venezolanos había sido más que dramático. Siempre he sido un servidor público, tanto desde la Fuerza Armada como desde la Asamblea Nacional. Durante la campaña electoral de 2015 para las elecciones a la Asamblea Nacional tuve ocasión de visitar cada rincón de mi circunscripción y pude ver lo que había ocurrido en mi país. Pude evidenciar en lo que se había convertido e intenté combatir internamente como diputado con lealtad a mi país y al pueblo al que pertenezco. En 2017 me manifesté públicamente contra la propuesta ilegítima de la Asamblea Constituyente. En febrero solo decidí hacer público lo que realmente pensaba, asumiendo las consecuencias, y tuve que exiliarme aquí, en España. He defendido y defenderé siempre a la Fuerza Armada y al pueblo venezolano. Mi función como director de contrainteligencia militar consistía exactamente en enterarme antes que nadie e informar oportunamente sobre lo que ocurría en la Fuerza Armada. Lo que las autoridades hicieran o dejaran de hacer con mis informes, por supuesto, escapaba de mi responsabilidad. Específicamente puedo mencionarle haber desmontado conspiraciones de magnicidios, desarticulado intentos de golpes de Estado e impedido la injerencia cubana en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El día 23 de febrero de 2019 me pronuncié públicamente y lo hice como diputado de la Asamblea Nacional, de la única asamblea legítima y reconocida. Mi decisión no fue para que me siguieran, mi decisión fue por cumplir con mi deber como político y con mis juramentos como militar. Mi decisión fue por hacer lo que era correcto a pesar de las consecuencias. Fue para que mi familia, mis hijos y otros compatriotas vieran que se debe vencer el miedo y asumir los riesgos cuando hay sobradas razones para hacerlo. Y en el caso de Venezuela, hay más de 30 millones de razones. La indiferencia y la cobardía no son una buena guía en la vida. Con mi decisión puse en peligro a mi familia, que ha tenido que salir de Venezuela, y las propiedades de mis hijos mayores han sido allanadas y saqueadas. Afortunadamente mis hijos menores ya vivían en España desde hacía un par de años. De hecho, una de mis hijas ya había nacido en España. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impuso ayer sanciones a la Agencia Militar de Espionaje de Venezuela, señalada de haber torturado y matado a un capitán de la Fuerza Naval que estaba bajo su custodia. Se trata de la medida de presión más reciente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro después de otra ronda de negociaciones en Barbados entre el gobierno del presidente venezolano y líderes de la oposición, con la meta de poner fin a la crisis política del país sudamericano. El portavoz de Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que las negociaciones moderadas por Noruega terminaron el miércoles y que lograron un intercambio exitoso. No dio detalles ni quedó claro si se había logrado acuerdo. La oposición, respaldada por Estados Unidos, exige una elección presidencial anticipada, sosteniendo que la reelección de Maduro el año pasado fue inválida. Pocos tenían esperanzas puestas en última ronda de negociaciones.